Correcto. Entonces, iniciemos con la parte de la fractalidad y ya sabemos pues que el precio se mueve por una secuencia de bajos y altos, cada vez más altos. En el caso, pues por supuesto, de una estructura alcista, y en el caso de la estructura bajista, nos movemos por una secuencia de bajos y altos cada vez más bajos. Lo que buscamos en este momento, pues, es tratar de identificar hasta dónde va a llegar esos impulsos y esos retrocesos para poder tomar la entrada hasta el siguiente impulso. Entonces, por ejemplo, vamos acá. Supongamos que estamos en una temporalidad grande, H4, o daily tal vez, vamos al alza, pero dentro de estos fractales, de cada impulso y cada retroceso, vamos a tener impulsos y retrocesos más pequeñitos. Hacemos impulso, impulso hasta acá, un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso, retroceso. Y lo que buscamos aquí es en temporalidades más pequeñitas poder tomar entradas en estos retrocesos hasta llegar al impulso como tal más grande. Y del mismo modo, cuando vamos en una tendencia bajista macro, podemos tomar entradas en unos microfractales sin ningún tipo de problema. Tomamos ventas en el fractal y tenemos como límite, ¿qué cosa? el, la parte, en este caso, de demanda, que vendría siendo esta zona de Oreblock, que ya lo conocemos. Entonces, básicamente esto es la fractalidad. Del mismo modo, cuando llegamos a la parte superior, donde el precio en un fractal grande nos muestra una consolidación, es un poco errático operar en ese momento, por eso nosotros no buscamos entradas. ¿Por qué? Porque estas consolidaciones nos pueden liquidar tanto arriba como abajo. Entonces, si por ejemplo, supongamos que consideramos que esto fue una ruptura, por ejemplo, de forma un bajo más bajo, y aquí es una zona de oferta, podríamos vender, pero digamos que el precio no nos hizo esto, no forma un bajo más bajo, sino que continuó con la consolidación. ¿Qué pasa acá? Nos liquida sin ningún problema. Esa zona de oferta no fue como tal la ideal para poder entrar en esa operación. Por eso lo importante ahí es poder interpretar hasta dónde podría llegar el precio y de qué manera podríamos optimizar esa entrada. Por eso lo que buscamos básicamente es tendencias, porque en estas consolidaciones se han dado cuenta ya ustedes con la experiencia que tienen operando que el precio tiende a ser muy errático. Y si tú compras acá, por ejemplo, lo más probable es que te liquide en este bajo de acá de nuevo. Entonces, por eso buscamos tendencias completas. Y al identificar las tendencias completas, podemos operar contra tendencia teniendo como máximo la siguiente zona, en este caso, pues de demanda. Y cuando vamos en una tendencia bajista, podemos operar compras, como es el caso de este retroceso. Podemos operar compras teniendo en cuenta como tal nuestra siguiente zona. Puede ser en breaker, ya sabemos que es un breaker, un overblock breaker. Hasta aquí, esa es una zona interesante de reacción, o inclusive podemos enviar nuestro target o nuestro profit hasta la siguiente zona de oferta que vendría siendo el alto que nos hizo este shock. Ya sabemos que es un shock, ya sabemos que es un boss, sabemos que es una zona de oferta, sabemos que es un order block breaker. Entonces, básicamente, esta es la manera en la que nosotros podemos operar los mercados, o mejor, deberíamos operar los mercados. Tenemos mucha probabilidad de que los trades salgan a nuestro favor, como por ejemplo fue la operación del día de hoy. ¿Qué tenemos acá? Un poco de ruido, ha estado un poco sucio el precio. Esto fue el día viernes. Vemos como las dos zonas que marqué estuvieron bien marcadas para nuestra operativa. Aquí tomé la compra, salió 1 a 3, pero em, el trade hubo mucho ruido en este sector de acá. Si vamos a M1, por ejemplo, vemos cómo el precio juega un poco con nosotros, esperando que ya sea salgamos en pérdidas. Por ejemplo, acá, si hubiéramos tenido esta entrada en este punto, no nos hubiera alcanzado a sacar. Pero yo siempre les he mencionado,
Para el Dow Jones me gustan 40 pips de stop loss. O detrás de la piscina de liquidez. O por Fibonacci, ya sabemos utilizar el Fibonacci también. Impulso, retroceso, stop loss detrás del 110, 120% del Fibonacci. Cuando son impulsos pequeños como este, el 120 está perfecto, 115, no pasa de los 40 pips. Cuando son impulsos muy grandes, lo vimos con el ejemplo del compañero Kevin la vez pasada, eran 100 pips de stop loss, pero la dinámica es exactamente la misma. Entonces, ¿qué tenemos acá? Mucho ruido, sale aquí en un 1 a 3, y la venta, tengo marcado el fractal, nos liquida allá arriba. Sale de aquí en break-even, si no recuerdo, o hasta ahora creo que ya no entré, pero de nuevo utilizamos Fibonacci y de esta manera nos podemos resguardar. Se dan cuenta, entrar al 25%, el stop loss detrás puede ser de 50 pips, 60 sin ningún problema, siempre y cuando tengamos un ratio por lo menos 1 a 3. La profractalidad debería llegar hasta abajo, pero pues sabemos que el precio se mueve como mejor le parezca. Ratio 1 a 3 y se dio un movimiento interesante. Igual target. Entonces, ¿qué les quiero mostrar con esto? Básicamente que, aunque haya mucho ruido hacemos referencia a el precio se mueve sin sentido, podemos mitigar esas zonas de reacción interesante o podemos tratar de evitar esos stop hunts que sabemos que existen detrás de las piscinas de liquidez. Volviendo al trade, ¿por qué tomé como tal este fractal? Si nos damos cuenta, nuestro rango de trading vendrá siendo este bajista grande, que tiene una zona marcada interesante. Los bajistas, aquí nos hizo un pequeño shock, ya sabemos que hace referencia a que es un posible cambio en el sentido del precio y nos forma un alto más alto, pero al mismo tiempo nos forma un bajo más bajo. Entonces hay una pequeña confusión, ahí podríamos pues como tal tenerla, pero si nos damos cuenta, tenemos este impulso completo, aquí el precio nos hace un pequeño shock. Recordamos el shock es la primera intención de cambio del sentido del precio. ¿Y qué tenemos ahora acá? Tenemos un boss, que un boss simplemente es la continuación del comportamiento del precio en una formación estructural, que nos da la formación, valga la redundancia, de un alto más alto. Entonces nuestro fractal vendría siendo este, y como fractal secundario, digámoslo de alguna manera, tenemos este alto que se formó aquí en este punto. Entonces tenemos un fractal bajista, tenemos un shock y tenemos un boss. Es una confirmación interesante de que el precio podría cambiar su sentido, y además de eso también tenemos que estamos en precios baratos. Sabemos que debajo del 50% estamos en precios baratos y por encima en precios caros. Por tanto, buscamos vender en los precios caros y comprar en los precios baratos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Nuestra primera zona de reacción vendría siendo este bloque secundario, que es el que nos da el movimiento. Y la segunda zona de reacción, la más interesante, podría ser esta zona de demanda para tomar una operación en largos, compras, no más de 40 pips de stop loss. Y aquí viene algo muy interesante, donde marcar la zona take profit. Ya sabemos que por fractalidad lo podemos marcar hasta el siguiente extremo, pero en este caso pues vamos en un fractal bajista y lo que les menciono, ahora el bloque principal, ahora el bloque secundario, y aquí hay varios terciarios, digámoslo así. Este puede ser interesante y este puede ser muy interesante también, pero ¿por qué no me gustan? No sé si alguno quiere participar y me diga por qué no me gustan. Acá la razón. Quiero que me la recuerden. A ver si están atentos o se durmieron. Pues digamos, en mi caso yo no la tomé porque digamos que no es como, ay, no sé cómo decirlo, pues no está como tan asentado. Entonces, digamos, la de arriba sí se veía como más, pues más, mucho más arriba, se veía como más marcada. Entonces, digamos, yo tomé, digamos, una
una zona bastante grande, porque a veces pienso que, o bueno, no sé si de pronto es un error, de pronto esos altos que no son tan altos son como ruido. Entonces yo no la tomo porque pienso que es ruido y no porque, digamos, crea que es un alto a la que era un alto que no va a superar, pues, digamos, como el trade. En mi Correcto. caso yo no la tomé por eso. O No sea, sé como si que está bien, pero bueno. no lo ves tan fuerte y por eso no lo tomas en cuenta. Exactamente. Otra razón, la tengo aquí marcada, como les mencioné, gracias Paula, como les mencioné, tenemos un impulso bajista y tenemos un 50%. ¿Qué quiere decir eso? Que debajo del 50%, como les mencioné hace un segundo, son precios baratos donde podríamos comprar la posición. Y por encima del 50% son precios caros que podríamos vender la posición. Entonces, si compramos la posición en este punto, en nuestro fractal, en este microfractal, y tenemos la zona de take profit, tenemos que buscarla, ¿no? Esta porque no parece interesante. Lo que dices tú se me hace muy acertado, pero para mí la parte más acertada es que está por debajo del 50%. Entonces, aún no es un precio caro donde nos puede interesar vender la posición o salir de la posición que tenemos en compras. Esa queda descartada. Este me puede haber gustado, digamos que tiene momentum, o sea, fuerza bajista, pero aún está muy por debajo, muy por encima, perdón, muy cerquita, mejor, del 50%. Por tanto, no me gusta tanto, pero si vemos a que el precio reacciona un poco mejor. Vamos a M1. El precio aquí reacciona un poco mejor. Inclusive estas velas ya sabemos que puede darnos una confirmación como para cambiar el sentido del precio. Pudo haber sido una entrada sin ningún problema. No me gustaba tanto por la zona tan cercano al 50%, pero era un poco más acertada que esta primera zona que tenemos marcada. Principalmente es por lo que les menciono, porque está muy cerca de ese 50%, aún no es un precio tan costoso donde podríamos tener la posición como tal a la baja. ¿Cuál sí pudo haber sido una zona más interesante? La siguiente. Me gusta el 25%, ya lo saben. Y ahora vamos a mirar cómo se comportó acá. Vamos a M1 y vemos que el precio dio un rechazo mucho más interesante. Aún no el que esperábamos para continuar a la baja, pero sí da un movimiento un poco más asertivo, digámoslo así, donde pudo habernos sacado en un break-even sin ningún problema. Vemos que el precio no rompió este siguiente bajo. Inclusive, si nos damos cuenta, aquí puede ser una entrada por confirmación. ¿Cómo? Llegó a nuestra zona de oferta, hizo un bajo y aquí tenemos un order block. Y aquí puede haber sido la posición en corto sin ningún problema. ¿Salió un stop loss? Sí, pero tiene confirmaciones. 20 pips o detrás de la zona de stop loss de entrada 30 pips y lo tiramos si quieres al siguiente bajo. ¿Puede haber sido un stop loss? Sí, claro, sin ningún problema, pero tuvo confirmaciones pertinentes para poder tomar la posición. Esa fue la que yo tomé el día de hoy. Tuve esta compra en positivo y tuve esta venta en negativo. Los ratios nos sacan adelante, entonces tenemos una pérdida limitada, pero tenemos una ganancia maximizada. Entonces por eso me gustó. Dio buena reacción en los dos puntos, por eso me pareció interesante la venta. Stop loss, sí, pero si tenemos las confirmaciones, no pasa nada. La gestión nos va a sacar muy positivos. Igual eso ya la hice como por avaricia, digámoslo así. Ya tenía un muy buen resultado, inclusive yo tomo 200 pips en el Dow Jones, ustedes ya lo saben. Y me gustó cómo se comportó el precio en ese punto. Y ya depende de nuestra gestión si asumimos o no el riesgo de cada uno de los trades que tenemos, ¿verdad? Vamos a borrar este. Entonces, aquí voy con la parte de la fractalidad que les expliqué al inicio de la sesión. Si nos damos cuenta, tenemos el fractal bajista muy bien demarcado y en un microfractal alcista, que es este pequeñito que vemos acá, que se pudo haber tomado en M1 o en M3, entramos en contra de la tendencia, en este caso pues que era bajista. Y ahora lo que hacemos es identificar cuál sería la zona más apropiada para salir de nuestro trade, porque recordemos, vamos en contratendencia. Ya identificamos las dos zonas más interesantes. Vemos que el precio sí reaccionó, aunque no de la manera que esperábamos. Inclusive vemos en la zona extrema como el precio reacciona muy bien
En los dos reaccionó muy bien. Inclusive da la segunda entrada por confirmación, que pudo haber sido un segundo stop loss sin ningún problema, pero de nuevo, tenemos los ratios muy acertados. Este trade fue 1 a 8, un trade 1 a 8 y dos pérdidas saldríamos 1 a 6 sin ningún problema. Entonces, ¿el punto cuál es? Identificar nuestro rango de trading, identificar el comportamiento del precio, el microfractal y hasta dónde podría llegar nuestra zona take profit. Y de nuevo, este precio del 50% es muy valioso para que lo apliquen también en la operativa como tal. No sé si hay alguna duda. En 20 minutos salió en un tema muy interesante. Hay que profundizar mucho más, ¿cierto? Pero creo que si no hay dudas es porque está todo muy claro. Dice Juan Pablo que vendió en las dos zonas y salió en break-even. Exactamente. Pueda que la operación no se dé completa, pero si tenemos las confirmaciones, lo más probable es que salgamos en break-even. El precio casi siempre reacciona. Se les he demostrado que creo que ha fallado nada más como 1 o 2 veces dentro de 20 o 30 trades que hemos visto. Entonces, es algo muy acertado. Básicamente lo que hicimos aquí fue esto, en sentido contrario. Identificamos un fractal bajista, identificamos un comportamiento, eh, en una intención de cambio del sentido del precio. Como en este punto, supongamos, lo más acertado que tenemos en este gráfico. Y lo que hicimos fue identificar una posible zona de reacción secundaria y una posible zona de reacción principal. Y en las dos reaccionó, sí, como dice Juan Pablo, lo sacó en break-even, pero si vamos en una compra, es un muy buen objetivo para poder salir de nuestro trade. Y como siempre, manejar una buena gestión, buenos ratios y, por supuesto, hacerle seguimiento a las operaciones. Aquí vemos cómo ya se formó un nuevo fractal, dos inclusive, dos nuevos fractales. ¿Por qué? Fácil. Teníamos este fractal bajista que era el principal, que formó un bajo más bajo. Si nos damos cuenta, este bajo es más bajo que este, con creces, y ya el precio formó un alto más alto que el anterior. Entonces, el nuevo fractal de trading vendrá siendo este hasta aquí, teniendo como reacciones principales este zona de demanda, y me gusta mucho más este. ¿Por qué me gusta más este? Porque tiene momentum, tiene mucha fuerza. Entonces, habría que mirar cómo reacciona el precio o si no va a continuar bajando, porque si nos damos cuenta aquí, ya formó un fractal nuevo, que vendría siendo este. Ya está cayendo. De nuevo, ¿qué tenemos aquí? Fractal completo. Esperaríamos que llegue por debajo del 50% para tomar una posición al alza. Si nos damos cuenta, la única zona interesante que tenemos en este fractal vendría siendo este, para tomar una posición al alza. Ahora tenemos aquí un doble piso. Sin ningún problema podría venir a liquidarlo. Esto es liquidez, ya lo sabemos. Esto es liquidez y podría llegar como tal a esta zona de demanda, que será interesante para tomar una posición al alza. Si entramos en esta primera zona, ya saben, asumimos el stop loss. Está muy grande, la verdad está muy grande la zona, pero de nuevo, los ratios nos favorecen. ¿Qué me gustaría? Vamos a un fractal más pequeñito. Me gustaría aquí, en una entrada por confirmación, o inclusive hacer un poquito más pequeño nuestra zona para entrar de esta manera. Esperaría que el precio llegue, por eso caiga aquí, haga un cambio estructural y continúe al alza. Esta podría ser una muy buena entrada. Me gustaría ver algo de este tipo para continuar en la estructura alcista. Ahora, si nos liquida, tenemos una segunda zona de reacción abajo. O de nuevo, si tenemos aquí un fractal pequeño, vamos a M3. Si tenemos aquí un fractal pequeño, y aquí nos hizo un shock, si nos damos cuenta,
Perfecto. ¿Es correcto? Entonces, ¿qué tenemos aquí ahora? Una zona de oferta que puede ser muy interesante para vender. ¿Hasta dónde podríamos vender la posición? Hasta nuestra zona de precios baratos que tiene como confirmación secundaria una zona de demanda. Ratio 1 a 10. Y me gustaría ver esto en la sesión de Londres esta noche. Para mí todo esto es liquidez. Yo creo que podría llegar a esta zona de acá. Vamos a reducirlo un poco. Me gusta este punto. Vamos a B5 a ver cómo se ve. Perfecto, me gusta estas dos velas. Me gustan cómo se aprecian. Y ya redujimos de esta manera el stop loss significativamente. Y tendríamos una entrada de este tipo. Ya, los 40 pips de stop loss son un poco más reales. Y ahora, por fractalidad, la primera zona take profit sería el siguiente alto. Y si queremos una zona de take profit un poco más larga, vamos a un fractal más grande, donde estamos posicionados. Perfecto. La liquidez interna. Tenemos una consolidación muy fea, días pasados, y sin ningún problema, para recuperar esta liquidez, la zona de take profit podría ser este siguiente alto.